Primero le agradezco a todos los que han venido, colegas y amigos. Segundo, explicar de que este Power se inicia con uno de los murales que se encuentra en el Sindicato de Obreros de Río Blanco y finaliza con otro de los murales. En este caso, el primer mural, por supuesto que muestra la etapa de la opresión. Por algo en el centro está Porfirio Díaz, que es el canoso de bigotes, teniendo en cuenta que justamente estas huelgas se realizan durante la dictadura de Porfirio Díaz. Voy a comentar un poco por qué trabajo sobre las huelgas de Cananea y Río Blanco, porque realmente cuando yo llego a México, a la Universidad Autónoma de Puebla, para hacer un trabajo postdoctoral, mi idea era trabajar sobre las company towns, comparativamente las company towns mexicanas con las que yo venía trabajando en el Río de la Plata. Me encontré en Puebla con que era una cantera de company towns dedicadas a la industria textil. Estando en Puebla, la directora de la fototeca me dijo: usted tiene que conocer Orizaba, que pertenece a otro estado y que se llamaba en su momento la Manchester mexicana. Es por ese motivo que yo voy y viajo a Orizaba, a Río Blanco, para hacer el relevamiento, y me encuentro con que Río Blanco había sido la cuna del movimiento de trabajadores. Regreso a Puebla, tengo que viajar a Baja California Sur, que es el estado que está en la península, para dictar un seminario, y los colegas del Instituto Tecnológico me dicen: tenés que conocer los poblados mineros que tiene el estado de Baja California Sur. Viajo al Triunfo, uno de los poblados mineros. Yo nunca había trabajado sobre poblados mineros, y posteriormente en otro viaje, porque no era cercano, a 700 kilómetros de La Paz, conozco Santa Rosalía. Santa Rosalía, también poblado minero, realmente muy conservado, en excelente estado. Regreso, empiezo a trabajar y veo que Río Blanco tenía esta historia de la organización obrera y previo a lo que había sido la Revolución Mexicana. Cuando empiezo a trabajar sobre Santa Rosalía, veo que permanentemente había una referencia a Cananea. Entonces trato de entrar a ver qué pasaba en Cananea. Lamentablemente nunca pude llegar a Cananea, porque Cananea está localizada en el estado de Sonora, pero en un sector que es muy aislado, que no es fácil de acceder desde México, sí es fácil de acceder desde Estados Unidos, y este año mi interés fue llegar hasta Cananea. No pude. Yo viajo en febrero es uno de los meses más fríos de México, y esta zona es la zona más fría que tiene México por la altura. Por lo tanto, pude reconstruir cómo era Cananea en función de fotografías y en función de los materiales que yo traía. Cuando estoy trabajando sobre las rebeliones, en general yo había trabajado, y en mi tesis doctoral, sobre las armonías en las company towns. Siempre he trabajado sobre poblados que se generan a partir de industrias. Me encuentro que cierta información que yo encontraba en Cananea y Río Blanco, en algún momento yo la había leído. Reviso los materiales que tenía yo, y me encuentro con que la novela Germinal, que yo la había también analizado, pero que no la incluía en mi tesis doctoral, tenía muchísimas situaciones similares, y de allí que entonces decido trabajar justamente con la literatura y tomar a Germinal y analizar lo que había sucedido en Germinal, que se desarrolla en una company town minera, en una zona imaginaria por sola
en el norte de Francia, cerca de Bélgica, y encontrar qué similitudes tenían con estas dos revueltas que habían sido tan importantes para México. Por lo tanto, y acá los ubico, ¿dónde se encuentra Río Blanco? Río Blanco pertenece al estado de Veracruz, estado que está sobre el Golfo de México, y Cananea sobre Sonora, un estado que Sonora es prácticamente el desierto de Sonora que se continúa y en Estados Unidos se llama Arizona, pero es el mismo desierto. Y como ven, la ubicación de Cananea se encuentra muy cerca de la frontera de Estados Unidos, e incluso sus conexiones, por eso les dije que yo no pude llegar a Cananea, las conexiones con Sonora, con las ciudades sonorenses es muy difícil de acceder, mientras que de Estados Unidos es perfecto, incluso la empresa que va a construir la Company Town va a extender una vía férrea para la conexión de este sector con Estados Unidos. ¿Qué tiene esta? Este es el panorama, esta es en las sierras del Cobre, hasta ahí yo llegué, este es el panorama que uno encuentra. Es una zona aislada, es una zona que tiene poca comunicación, pero que tiene una gran riqueza, que es su riqueza mineral. Ha tenido minas de plata, de oro, que no pudieron ser explotadas por los españoles debido a que la población, sobre todo los apaches, eran muy belicosos, salvo cuando un gobernador del estado de Sonora decide comprar esas minas y establecer un fuerte, con una dotación de soldados, y allí empieza la explotación de estas minas. ¿Qué sucede? Hacia fines del siglo XIX, sobre todo con el porfiriato, hay una presencia muy fuerte del capital extranjero, sobre todo el capital norteamericano, que decide ingresar a esta zona y explotar las minas. Minas que, si bien eran de plata y de oro, también tenían cobre. Y es en el momento donde la segunda revolución industrial, la electricidad lo que hace es la demanda de cobre, y de allí es que justamente se encuentren Cananea, que actualmente es la tercera mina de cobre más grande del mundo, y se sigue explotando. ¿Qué es lo que sucede? Ingresa un norteamericano, un capitalista, que decide establecer una Company Town, dado que no tenía una población asentada para explotar las minas. Topográficamente nos encontramos con dos zonas muy contrapuestas, una meseta, que en México se llama mesa, y una cañada. La zona de la mesa se va a organizar con una estructura de grilla, con avenidas, donde se van a establecer los edificios más importantes para la compañía, no solo la casa del director, que se va a ubicar al borde de la cañada para tener un control, sino también el ayuntamiento, la tienda de raya, que la tienda de raya, para los que no conocen la jerga mexicana, es el comercio que provee a los trabajadores, pero en general la tienda de raya es un comercio que depende de la empresa y que se llama raya porque a los trabajadores se les paga quincenalmente y ellos tienen como una libreta donde se va marcando con una raya lo que van consumiendo. La Barranca y toda la zona que está, aquí se ve una imagen de la Cananea, la zona, hay una clara diferenciación entre la zona de meseta, donde se van a establecer no solo los edificios más emblemáticos, sino también la comunidad norteamericana, porque esta compañía necesitaba ingresar técnicos y gerentes para el manejo de la compañía. Mientras que Cananea se convierte en un centro de atracción de trabajadores
de diferentes procedencias. Dentro de las procedencias encontramos aquellos que ya tenían experiencia minera, vienen muchísimos de Santa Rosalía, de allí la relación tan estrecha con Santa Rosalía. Vienen también artesanos, sobre todo trabajadores carpinteros, metalúrgicos, que vienen a hacer trabajos, pero que ya pierden su condición de artesano para convertirse en proletarios, y también trabajadores que son los campesinos que han sido desposeídos de sus tierras, entendiendo que gran parte de los estados de México todavía había comunidades que eran, es decir, comunidades que tenían la tierra, o sea, que eran tierras comunales. En la zona baja es donde se va a establecer las viviendas de los trabajadores, que por supuesto que hay grandes diferencias, incluso en la estratificación hay sectores que solamente pueden ingresar los norteamericanos y hay sectores que son solamente definidos para los mexicanos. Como vemos, el ferrocarril va a ser muy importante como conector hacia Estados Unidos, porque toda la producción que salía de Cananea no quedaba en México, sino que se dirigía hacia Estados Unidos, y además porque el ferrocarril también conectaba los diferentes pozos, dado que la Cananea va a tener alrededor de 16 pozos de explotación. La arquitectura que se va a hacer en general es la utilización del sistema prefabricado, donde, como ya dije, la residencia de Mr. Green va a estar en la zona de la meseta, en la mesa, pero ubicado de tal manera que él controla toda la cañada y los diferentes barrios de las Company Towns, que son también en arquitectura prefabricada, pero a diferencia de lo que pasaba con las residencias tanto de Green como de los técnicos norteamericanos, que eran mucho más amplias, los trabajadores tenían habitaciones, que era una pieza en la cual compartían muchos trabajadores. Porque inicialmente va a ser un poblado mayoritariamente de hombres y luego se van a ir armando las familias. ¿Qué es lo que sucede entre esta situación donde hay una diferencia dentro de la topografía? La Company Town es la Company Town, por definición, es un lugar donde la empresa no solo construye y traza el urbanismo del pueblo, sino que todas las actividades de los obreros quedan supeditadas a la empresa, porque ellos se proveen de la tienda de raya, porque la empresa construye el ayuntamiento, pero designa de alguna manera al jefe comunal. Hay toda una relación de todo lo que existe en la Company Town depende de la empresa. Por lo tanto, los trabajadores se encuentran con que viven en casas que dependen de la empresa y la empresa puede presionar a los trabajadores de acuerdo a si ellos generan algún tipo de revuelta. ¿Qué es lo que sucede con Cananea? Que había una gran diferenciación entre el trabajo y cómo se les pagaba a los trabajadores mexicanos de los trabajadores norteamericanos. A los mexicanos no se les pagaba con dinero, sino con vales, que tenían que canjear en la tienda de raya. A los norteamericanos se les pagaba en dinero en efectivo. ¿Qué es lo que va a generarse permanentemente? Una rispidez donde se va a pedir, los mexicanos lo que van a pedir es el reclamo en la reducción de la cantidad de horas de trabajo y que se los equipare en los sueldos. Por eso las marchas y los petitorios van a ser 5 pesos, 8 horas. ¿Qué es lo que va a generar? Por supuesto que ellos no van a poder defenderse frente a la incursión que tienen la empresa va a convocar no solo a los militares, sino que va a pedirle a Estados Unidos, a través de su embajador, que envíe fuerzas norteamericanas que van a generar una fuerte represión, la imposibilidad de que ellos, a través de la huelga, puedan obtener lo que estaban pidiendo, y por supuesto que se va a desmantelar la pequeña organización que tenían los mineros que tenían una orientación magonista,
entendiendo que los hermanos Flores Magón habían sido periodistas y políticos que generaban un periódico que se llamaba Regeneración y que era el que planteaban las modificaciones en el trabajo de los obreros. En el caso de Orizaba, la importancia que tiene Orizaba es justamente la conexión que tiene el puerto de Veracruz con México y el valle. El paisaje es totalmente diferente al que vemos en Sonora, sino que es un valle muy verde donde la bruma es así, o sea, hay una gran humedad que da la posibilidad de generar un tejido mucho más fino. Acá quiero hacer un corte y explicar de que dentro de las Company Town textiles y la fábrica La Constancia es la primera fábrica textil que tiene Latinoamérica, 1835. Fábrica textil que lo que tenía de organización era fábrica claustro, donde los trabajadores vivían dentro de, a ver si hay una, vivían dentro del claustro, trabajaban, o sea, atravesaban la puerta de acceso, iban a la fábrica, y todo ese claustro tenía la tienda de raya, la iglesia, una pequeña escuela, porque era una manera de ir preparando a los tejedores que no eran proletarios, no estaban acostumbrados a un ritmo de trabajo, a irlos disciplinando en la tarea. Cuando entramos a Río Blanco nos encontramos que es una empresa, y esto vamos a ver la diferencia, en que esto no tiene muros, está abierto, es un emprendimiento de franceses y norteamericanos que deciden en este lugar establecerlo justamente por las características que tenía de humedad, la cercanía con Veracruz y con toda la producción algodonera que llegaba desde el ferrocarril, la cercanía a través del ferrocarril a México, que era el principal centro distribuidor, y nos encontramos con que van a establecer dos fábricas, Río Blanco y Santa Rosa, donde la organización es también en grilla. La fábrica de Río Blanco es la fábrica más grande que se construye en México. Las viviendas son viviendas, aquí abajo a la derecha es la casa de Mr. Braniff, que es uno de los administradores también norteamericanos, porque esto es una sociedad francesa y norteamericana, organizada a través de es un bulevar. Al fondo está el ayuntamiento, que también lo construye la fábrica, y nombran al jefe comunal. La iglesia, que inicialmente se pensaba que iba a ser un templo protestante, dado que había una gran presencia de directivos de iglesia anglicana, luego se transforma se construye como templo católico. Bueno, siempre el kiosco para la música. Las viviendas, que tienen una organización siempre es en forma de anillo, con un espacio central donde se realizan ciertas actividades, algunos con espacios más grandes y otros más pequeños. Y lo que sucede nuevamente es encontrar con que los trabajadores, en este caso son todos mexicanos, pero tienen jornadas de trabajo de más de 14 horas, trabajo infantil, salarios muy bajos, y ellos también llegan activistas magonistas, se empieza a editar un periódico, se les cobraba multa a aquellos que se los encontraba leyendo periódicos o que recibían gente. La fábrica lo que hacía era realmente tener un control muy grande, y lo que van a organizar ellos es una protesta y una huelga, donde acá surge también la presencia de la mujer no solo trabajadora, sino la mujer que acompaña la huelga y que tiene grandes similitudes con lo que vemos en Germinal, donde es una huelga en una company town minera, por eso la relación que tiene tan vinculante con Cananea, pero por otro lado la intervención de las mujeres, que son las que realmente van a apoyar. La represión es muy grande, en este caso había una norma que era la ley de fuga, entonces se podía matar a un obrero aunque estuviera presente, pidiéndole solamente que se diera
está de espaldas y entonces mataba por la espalda y se le decía que había sido un intento de fuga. Con lo cual se desmantela realmente toda esta revuelta, pero pensemos que estamos en 1907, el germen, así como se hablaba en germinal, ese germen que iba a quedar en los trabajadores en algún momento va a cambiar. Este es el otro mural y acá ya vemos cómo los trabajadores ya están organizados a través del gran círculo de obreros libres y vemos en el extremo izquierdo arriba a Neira, que fue uno de los promotores de la huelga de Río Blanco. Huelgas que dejaron una marca muy fuerte en México y que fueron precursores de lo que luego va a ser la Revolución Mexicana. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación para estar acá presente, compartir con ustedes y comentar este trabajo. A mí particularmente los trabajos de Marta Lupano me parecen sumamente ricos, sumamente interesantes. Yo vengo de la historia económica es una subdisciplina, un campo bastante problemático que atraviesa desde hace tiempo una crisis muy fuerte, aunque muchos lo niegan, en realidad como especialización está en bastante crisis y en ese sentido el enfoque que utiliza Marta Lupano en este y en otros trabajos siempre me ha parecido muy rico, muy renovador, aun cuando yo no soy de etiquetar. En general los trabajos sobre historia, sobre el pasado, las reconstrucciones históricas. Me parece que la mirada que tiene sobre el proceso histórico es muy rica porque busca explicaciones que articulan diferentes dimensiones, como es la organización del espacio, lo económico, lo arquitectónico, la dimensión sociocultural y en consecuencia lo que sale, el resultado, diríamos, de ese enfoque es para mí mucho más integrador que lo que en general se suele hacer en la historiografía económica, aunque probablemente Marta dirá que esto no es historia económica, pero me parece mucho más rico, en todo caso en la historiografía, ¿no? Y además porque el relato que construye, es decir, cómo construye efectivamente el relato sobre las huelgas y demás, es también muy dinámico y muy atrapante. Y eso no es fácil hacerlo desde la historia social, por ejemplo, es bastante complejo en sí mismo construir. Bueno, en este caso lo que Marta nos propone es analizar dos conflictos obreros en México y al mismo tiempo analizar también o preguntarse sobre cómo era la vida efectivamente en estas company towns o en estas villas obreras, ¿no? Lo primero que me sorprendió del trabajo, tengo que decirle, es esta combinación entre realidad y ficción. Y creo que esto tiene que ver precisamente con la riqueza del enfoque que siempre Marta asume en cada uno de sus trabajos. Luego yo quería hacer mis comentarios en función de dos dimensiones principales del trabajo que me parecen. No me voy a meter precisamente con el vínculo que ella realiza entre realidad y ficción, porque no soy especialista en la novela naturalista y debería meter ahí la pata solo como lector, así que prefiero no incursionar en ese tema. Pero sí lo que me parece que es lo que me parece interesante de discutir en todo caso es dos dimensiones de su trabajo. La primera tiene que ver efectivamente con las organizaciones y las formas que asumen la Villa Obrera, las Company Town. La segunda con la relación entre capital y trabajo en México en ese periodo. El periodo que trata Marta en este trabajo es un periodo particularmente interesante de la historia de México porque es el periodo de la transformación y modernización de la economía mexicana, como sabemos, muy similar al periodo de lo que se conoce tradicionalmente como el modelo agroexportador, la economía primaria exportadora de México, ¿no? Y al mismo tiempo es un periodo particularmente el de principios de siglo en México, de principios del siglo XX, que está enmarcado ya por convulsiones sociales, por conflictos sociales, que van a culminar después en la Revolución Mexicana, ¿no? Poco tiempo después.
Y en realidad siempre estamos acostumbrados a ver la historia de México, sobre todo precisamente por la conflictividad más que nada rural, ¿no? Hasta el presente. Y en realidad lo que nos muestra acá es la existencia de un conflicto social bien notable, ya a principios del siglo XX, cuando ya estas dos actividades, particularmente la industria textil, que se ha renovado, que se ha transformado en el último tercio del siglo XIX, en realidad comienza a manifestar los primeros síntomas de una crisis aguda como actividad productiva, ¿no? Bueno, entonces yo diría que tengo sobre todo preguntas más que comentarios al trabajo que me ha parecido excelente, pero que tengo algunas preguntas que tienen que ver sobre todo con mi desconocimiento. Por suerte no hay nadie de México acá, ¿no? Bien. Sí, hay alguien, bueno, de mi historia mexicana. O sea, lo que conozco de la historia mexicana es poco. Por lo tanto, voy a tratar de hacer preguntas que tienen que ver precisamente con eso, ¿no? Bueno, la primera tiene que ver, la primera dimensión tenía que ver con las villas obreras en México. Y entonces, en Argentina, es mi impresión, probablemente Marta me corrija, en realidad este fenómeno de las villas obreras es bastante marginal en términos de la localización industrial y demás. Probablemente me corrija, no importa. Uno está acostumbrado a ver en España o en otras naciones en donde el fenómeno de las villas obreras es mucho más intenso, pero podemos discutirlo de todas maneras. Y me pregunto entonces, en el caso de México, aunque vos ya adelantaste tu exposición, que particularmente en el caso de la industria textil es bastante difundido, ¿no? Porque ahí México tiene una entre tantas virtudes en términos del proceso de transformación económica, que tiene desde muy temprano una industria textil desarrollada y que al mismo tiempo también desde muy temprano en el siglo XX, a diferencia de la Argentina, va a tener una industria textil moderna, ¿no? Es decir, se va a implantar el sistema fabril en México sobre la base ya de una actividad textil y de una larga tradición textil que viene de época colonial, ¿no? Entonces, yo me pregunto, y esa nueva industria textil que se implanta en el último tercio del siglo XIX tiene como característica además, a diferencia de lo que había sido en el periodo anterior, una gran dispersión en cuanto a su localización, ¿no? Es decir, casi todos los estados de México terminan teniendo una industria textil relativamente importante, o por lo menos terminan teniendo presencia de industria textil. Bueno, cosa que no sucede en Argentina, en donde la localización se caracteriza por una muy fuerte concentración en torno de Buenos Aires. Entonces, yo me preguntaba cuán importante es el fenómeno de las company towns en México, ¿no? Y junto con eso creo que me había hecho una idea a partir de la lectura del trabajo y de las imágenes que estaban incorporadas al trabajo, que tal vez ahora la tengo que corregir cuando vi otras imágenes que me impactaron más, porque yo había pensado que era necesario diferenciar, por ahí, ustedes me dicen si me paso en tiempo, que era necesario diferenciar mucho más los dos casos. Porque uno, efectivamente, el de la empresa, el de la explotación minera, me remite más vos lo decís estrictamente, pero me remite más a los procesos de implantación tipo enclave, ¿no? En donde efectivamente no hay intención más que de explotar, digamos, que la localización tiene que ver básicamente con la explotación del recurso natural y que no hay mucha mayor intención que la de crear ahí un mercado, ni siquiera un mercado, diríamos, de proveer mano de obra para la explotación de esa actividad. Y donde básicamente es un centro productivo dominado, diríamos, por la presencia masculina. En este caso es claramente un enclave de capital extranjero, de un capital, y ahora vi la casa que tenía el dueño, que ya complejiza las cosas, ¿no? Porque no es lo mismo que otro tipo de enclave, pero de todas maneras en donde, digamos, la complejidad, en todo caso, de esa company town o de esa implantación urbana es mucho menor. Las fotos me mostraron otra cosa de lo que yo puedo percibir o analizar de una fotografía, ¿no? Y el otro caso es totalmente distinto, porque es el de la industria textil, una actividad más compleja, porque además, si bien está dominado por el capital extranjero, de todas maneras son inmigrantes que se implantan en México y eso es
obviamente distinto a una empresa minera que solamente busca explotar recursos naturales, porque además la presencia, porque además, digamos, ahí la ciudad asume formas más complejas, digamos, la mano de obra no es solamente masculina, es femenina, la presencia urbana es distinta, en fin, la implantación es distinta. Y me pregunto si ahí había, por ejemplo, en el caso específicamente de las empresas textiles, alguna intención reformadora, alguna intención incluso en términos del paternalismo, de lo que vos estudiaste para el caso del Río de la Plata, ¿no? Bueno, no sé si esa imagen se ve media complejizada por ahora por las fotografías que vi de lo que yo me imaginaba. Quiero decir, es muy distinto a la implantación de lo que uno puede suponer, desde el punto de vista de la historia económica, de lo que uno puede suponer, una implantación tipo una mina en el norte de Chile o la explotación forestal, de la forestal en el norte, en el Chaco o en Santa Fe, en el norte de Santa Fe, de lo que sería para mí una fábrica con Villa Obrera en una actividad como la textil o, no sé, o la actividad o la industria alimenticia, ¿no? Y en este sentido, lo de la ubicación dispersa y particularmente el caso de la industria textil es muy relevante porque además se trata de empresas que son empresas fundamentales en el caso de la historia de la industria textil en México, ¿no? Estas empresas que vos analizás, porque son las líderes del proceso de industrialización, de la transformación de la industria textil en México. Y porque ahí la implantación tiene que ver con otras cosas, me parece a mí, tiene que ver, bueno, la cercanía al puerto es fundamental, la cercanía al principal mercado consumidor también, lo es también el hecho de que ya tuviera una tradición industrial y en cuanto a la presencia de mano de obra, etcétera, etcétera. La segunda dimensión que querría preguntar tiene que ver con la relación entre capital y trabajo. Vos describís, analizás muy bien los dos momentos de conflictividad que están muy vinculados al inicio de una crisis en México, que es lo que va a, de alguna manera, condicionar lo que va a ser después ese gran proceso de transformación que va a ser la Revolución Mexicana a partir de 1910. Pero bueno, yo me pregunto, en todo caso, si estos son, efectivamente son episodios excepcionales, parecen ser episodios excepcionales, pero en todo caso me pregunto si efectivamente alguna vez funcionó el sistema de fábrica con Villa Obrera en función de esto del paternalismo y en función del control social ejercido por este tipo de implantación industrial en México, o si esto que vemos en estos dos casos se replicó en los otros casos, ¿no? Tampoco me quedó del todo claro cuáles eran, en términos comparativos, los beneficios que obtenían los trabajadores en cada uno de los lugares. Vos lo planteás muy bien, digo, hay vivienda, hay trabajo, en algunos casos hay pensiones. Me pregunto si finalmente fueron capaces de construir vida social. Creo que ahí debe ser diferente los casos, ¿no? Tanto el de la industria textil en Veracruz como el de Sonora. Luego me parece también, aunque no es tu interés, porque tu interés está sobre los dos momentos de conflictividad, explicitar más esas coyunturas de conflicto, ¿no? Porque evidentemente se basan sobre una situación de superexplotación de la mano de obra y demás, pero creo que tal vez habría que poner más énfasis en las coyunturas mismas que generan esos conflictos. Quiero decir, en sí la superexplotación no da lugar al conflicto, ¿no? Uno podría pensarlo por ese lado. Y lo que sería también muy interesante, aunque esto sería objeto de otro tipo de análisis, es ver no solamente las huelgas como el momento de mayor manifestación del conflicto social, porque efectivamente lo es, sino también ver las otras expresiones, porque me parece sumamente interesante, digamos, la superposición de
de diversas dimensiones que se da en este sentido, ¿no? Quiero decir, no solamente se trata de los motivos, diríamos, tradicionales de lo que estamos acostumbrados a ver en cuanto al conflicto social, los salarios, las condiciones de vida, sino también los conflictos por género. Seguramente en el caso textil fue mucho más importante que en el otro, y la cuestión étnica, de lo que vos algo decís ahí, ¿no? Pero la oposición entre el mexicano y el gringo norteamericano debió haber sido muy fuerte. Y seguramente debió haber estado latente durante mucho tiempo y se debió haber expresado de diferentes maneras por fuera de estos grandes conflictos, que efectivamente son los más importantes, ¿no? Entonces me pregunto si esos otros niveles de conflictividad mucho menor, propios de la transformación, de la modernización económica y demás, pudieron ser procesados, si existe bibliografía sobre esto en México, por la empresa y esta forma, por las empresas y esta forma particular de implantación, ¿no? Si efectivamente hubo intentos de paternalismo, y en todo caso, cuál fue la efectividad de ese tipo de ordenamiento social hecho por las empresas, ¿no? Con esto concluyo. Entonces voy a empezar por decir que me parece un trabajo buenísimo y que muy riguroso, muy entretenido, además, lo mismo que decís vos, con mucho suspenso, ¿no? Es decir, bueno, yo que no conozco realmente sobre esa huelga, sobre esas dos huelgas, decía, bueno, ahora que viene, qué pasa, cómo va muy bien estructurado como relato, ¿no? Que es exactamente como lo decís. Y además, a mí sí, la comparación entre literatura e historia social me parece sugerente, ¿no? La comparación, yo creo que en realidad Emilio Zola es un sociólogo que escribe, no es exactamente, además es un literato muy bueno, eso es otra cuestión, pero él en realidad escribe para algo, y él mismo lo dice, escribo para denunciar como en Yacuzo, de manera que aquí ya hay una mezcla digamos, de profesiones en las que ya está haciendo la denuncia al decir esto es así, y el naturalismo además que lo funda él es eso, que aquí lo podríamos comparar con Sarmiento, cuando, no por su ideología, estoy hablando de cuestiones solo de impulso, porque el impulso que lleva a Sarmiento o a otros antirrocistas a querer hacer una denuncia, sea cual sea. No me voy a meter porque ya sé que aquí va a haber diferencias sobre entonces no quiero que se arme lío. Pero quiero decir en el impulso mismo, ¿no? En la cuestión en que se puede decir qué es Facundo. Es una novela, es un ensayo, es una denuncia. Pero no importa si lo demás es otra cuestión, no quiero polemizar. Entonces tengo que empezar, para hacerlo más rápido, diciendo que yo sobre esto hago una hipótesis, que será mala, no digo, pero es una hipótesis. Es decir, que yo tenía la idea, como aficionada a la historia, pero por lo menos de la historia urbana, que antes de la Revolución Industrial, las clases sí se intercambiaban, había un intercambio cultural, porque los edificios, por ejemplo, venía el artesano bajo, el noble en primer piso, hasta que llegaba el músico o al otro o al sirviente, que tenía que subir los 6 o 7 pisos. Pero cuando bajaban a la calle se encontraban. Mientras que cuando se empieza a hacer la villa obrera, es cuando verdaderamente los obreros quedan solos, que es una de las críticas mayores que tiene el anarquismo sobre las villas obreras. Ahora, yo pensaba que eso sucedía después de la Revolución Industrial y me encontré con no sé si lo conoces, que es el Nuevo Bastán. Es es una compañía, pero del siglo casi XVII, porque esto empieza
como un discípulo de Colbert, que español, pero discípulo de Colbert, pero ya él va pensando en todo esto, y recién en 1706 es que empieza es extraordinario porque en esa época consigue hacer lo mismo que se hace en Río Blanco, no en la mina, sino porque está y que va, pues, sobre todo una avenida, va desplegando todas las fábricas de cristal, fábricas de habano, fábricas también, ¿no?, con utilidades distintas. Y el territorio lo organiza Goyeneche, que era un gran arquitecto. Entonces, Goyeneche, Churriguera, disculpen. A ver si encuentro el plan. No encuentro el plan. Acá está el plan. Y el plan es precioso, sobre todo que es el siglo XVIII. Estamos hablando del siglo XVIII. Churriguera es un arquitecto que después desarrolla mucho el barroco, pero que todavía en este momento es un barroco muy sólido y precioso. El conjunto es una belleza, queda muy cerca de Madrid. Entonces, ¿pero cómo hace él? Es decir, ¿qué veo yo aquí? Ya veo que las clases ya empiezan a estar separadas y estamos en los comienzos del siglo XVIII, que la revolución industrial todavía ni siquiera se había pensado, según pienso yo, no sé si me equivoco. Bueno, entonces lo organiza según plazas, es precioso el conjunto, tiene una plaza de fiestas, una plaza de la iglesia, una plaza del mercado, una plaza para los ingenieros, lo que sea, ¿no?, los mejores, los administradores, y después las plazas de los obreros, o sea, todo jerarquizado. Ya está jerarquizado, y esto, por eso digo, esto es algo que existe como un patrón y que se va a trasladar hasta el siglo XXI, porque lo vamos a encontrar todavía, este horror que hay en África, por ejemplo, estas cosas monstruosas, no sé si las han visto, yo las he visto en un video y casi me he muerto, de las fábricas del siglo XXI, que no se puede creer, y que están separando no solo etnias, como es el caso, sino también los obreros pero que la relación entre un africano ahora y un europeo con un desarrollo enorme tecnológico, ¿no?, y además con una distancia total, porque nunca hablan con los patrones. Al menos aquí se hablaba con los patrones, se podía. Ahora ya los patrones son algo virtual. Bueno, volviendo, esta es mi hipótesis. Si sirve, si no sirve la tiramos, pero mi hipótesis es que dentro de la historia, esto lo saco de Raymond Williams. Raymond Williams en Ciudad y Campo dice que siempre hay algo que permanece y hay algo naturalmente que cambia, ¿no? Esto es en realidad un concepto marxista, porque es lo viejo y lo nuevo y los cambios que se van produciendo, pero lo hace sobre Ciudad y Campo y es muy interesante sobre cómo va el verde cambiando. Bueno, yo me centré en la parte de jardín, porque veía que era la diferencia mayor que veía en Germinal, en donde sí hay jardines, serán malos, serán feos, pero hay jardines, hay huertas. Hay algo que en Inglaterra llega desde Moro, el jardín atrás, el jardín delante, y que después va a llegar Le Corbusier con Aire, Luz, Sol, toda esta historia que nosotros conocemos. En la literatura de la época, Jane Austen, por ejemplo, ya está hablando de esta cuestión entre ciudad y campo, que Engels va a desarrollar. En el prólogo a Mansfield Park aparece, estos pensamientos aparecen en general en los libros de Austen. Bueno, tengo que meterse rápido, la separación entre clases comenzaba para mí con Haussmann. Cuando Haussmann sacaba de
de París a los obreros y los mandó a la periferia, pero parece que no, porque esto es muy anterior a Jaume, o sea que tuvo que cambiar las ideas que tenía y ver entonces el lugar de la Company Town en la historia urbana, que es, yo lo saco de Horacio Torres. Horacio Torres es un colega nuestro que organizó todas las ciencias urbanas, que ya murió, y hace una construcción de esas ciencias urbanas. Yo solamente voy a decir, digamos, de dos o tres, porque de San Simón y Conte, San Simón primero y después Conte, pero San Simón que queda entre los utópicos es la sociología y por ejemplo, Kropotkin en la geografía, a Kropotkin lo pongo porque me gusta mucho y porque era un gran geógrafo. Y después lo importante es que San Simón, Owen, Fourier, Cabet, todos los franceses, y ingleses y franceses, y todo el contingente posterior, van a reflexionar sobre el territorio y la distribución espacial. Y Torres llama urbanismo a la conjunción de dos cosas, estos tópicos y la Company Town, que es la de Krupp en ese momento, la de Krupp, la de Gaduli, todo lo, y Le Creusot, que es la famosa que analiza Jean-Pierre Frey. Estas comunidades que son de unidad y producción y consumo, porque también lo son, las unidades socialistas también producen, y producen para afuera también. Y eso sucede en todos, inclusive en las Company Town jesuitas, porque también, no te enojes, porque son la compañía, además se llama la iglesia de la compañía, ¿no? Entonces allí la gran iglesia, y después, pues, chiquitito, todo para los sitios, que es el comienzo ya de la diferencia de clase. Me disculpa aquí el colega que me disculpe. Bueno, de todas maneras, esta cuestión me recordó, de Misiones, no tiene nada que ver, pero me recordó, por decir Misiones, que en Misiones también se establecía lo de la raya famosa y que los obreros, los mensú, quedaban siempre atados al almacén que a veces era del propietario y a veces no, pero de todas maneras siempre había una complicidad en distinta. Bueno, entonces yo creo que Godin es el que une las dos cosas, une la Company Town con la utopía y produce lo que se llama el familisterio, que igual es lleno de méritos arquitectónicos, muchísimos, sociales muchos, pero paternalista, panoptista, autoritario, como todos esos lugares, y además trata de unir el trabajo con el capital. Y lo mismo aparece en Metrópolis, que cuando al final se tienen que dar la mano el capital y el trabajo, que creo que eso lo obligaron a Friedland, porque Friedland no quería que se unieran, pero dijeron, no, tienen que darse la mano, y se dieron la mano. Y Godin nunca aceptó lo de la propiedad común ni nada de eso, él tenía que ser el dueño de esto. En arquitectura, Godin, el ministerio organiza toda un edificio de claustro, igual que el de allá, y que después pasa a Beretervide acá en los Andes, que es bastante común y que ha dado lugar a enorme cantidad de problemas y de polémicas, porque sobre todo con Juancito de Moliveria, porque él es fanático de Beretervide. Bueno, creo que yo no voy a hablar sobre el rol del Estado porque había un economista que sabe mucho más que yo. No, yo digo un historiador económico que sabe mucho más que yo. Yo no me voy a meter con capital y todo eso porque voy a hacer un papelón. Y sobre el higienismo tampoco me va a dar el tiempo porque yo estaba sacando
diciendo, si hay 7.000 habitantes, 7.600, 24, bueno, yo empecé a sacar y me daba 80 habitantes por manzana, y digo, qué densidad bajísima, porque yo suponía que había hacinamiento en este caso. Bueno, las viviendas de madera, bueno, eso es conocido, el balloon frame es norteamericano, y esto hablando de los modelos, ¿no? Es norteamericano y es traído de Estados Unidos, inclusive en la Boca también se utilizó porque llegaban maderas de los barcos. Bueno, esto yo insisto, en general se describen viviendas con jardín y huerta. En México no se describen. Y dice María Marta en su libro, el trabajo en la huerta es un tema recurrente del período y que se replicará en diferentes fábricas. La tierra y el contacto con ella tiene un doble significado, arraigo y purificación. Yo encontré sobre el problema racial, unos escritos de México, que son, no sé si los conocen, Campobello, Magdalena y Azuela, que son escritores que hablan de la Revolución Mexicana, pero ya la Revolución Mexicana en 1913, 1900, ya cuando realmente existe la revolución. Y allí, por ejemplo, yo no sé si esto es cierto, como mexicana no quiero que me maten, porque, bueno, pero lo que dicen ellos, dice, existen relatos de fusilamientos de anarquistas. Lo digo porque como estamos hablando de los magones, parece que hay una niña que ve cosas y que escribe, que la mamá le dice, bueno, no sé cómo es, pero han sido testigos de ellos y querían reivindicar a Pancho Villa. Entonces hablan de fusilamientos de anarquistas, una cosa horrible, porque el anarquista, pobrecito, decía, pero si yo los quiero, y levantaban igual. Y entonces, además les cortaban las orejas, dice, a los indios en la revolución. Estoy hablando de la revolución, no de la época. Bueno, y que decían que no, esto es lo que digo, no comprendían, digo yo, el sentido de la reforma agraria, porque dicen, no quiero comunidad, quiero mi tierrita, mi tierrita. Es decir, que hay gente de distintas áreas de México que algunos son comunales y otros no son comunales. Es decir, es un lío tremendo, ¿no? Es una civilización tan complicada, me parece. Yo estuve una sola vez y no recorrí, estuve solo. Me pareció extraordinario todo y complejísimo y muy difícil de comprender, ¿no? Para mí muy difícil todo esto, ¿no? ¿Por qué se peleaban así gente que tenía el mérito de haber hecho la revolución, la fusilaban? Entonces, bueno, eso cuando simplemente voy a decir que ya se había separado, en Germinal ya se había separado la Internacional Socialista de los movimientos anarquistas ya en La Haya, y en ambos casos el literario y el real aparecen. El movimiento anarquista en Germinal se corresponde con la época de los atentados, pero yo creo que Germinal solo está contando no del 80, sino del 7 antes, ¿no? Creo que hay En Argentina, pasado el 1890, la línea de acción directa, es decir, la de los atentados, perdió fuerza. Y Fora empezó entonces a hablar de la huelga general, que siguió a pesar de que después hubo atentados, pero no fueron organizados por los centros anarquistas. Sin embargo, el incendio de la tienda y otras acciones pertenecen a la acción directa, evidentemente es acción directa. Y bueno, yo creo que es un tema complicadísimo, porque yo no sabía, decía, trabajaré sobre el anarquismo, trabajaré sobre el capital norteamericano, trabajaré, no sabía por dónde empezar. Bueno, hay una diferencia tal vez en el sentido del balloon frame que se utiliza y la madera, pero otra más importante, y es que los franceses tienen fama de ser los racistas más crueles.
por ejemplo, los que fueron a Cuba, cuando se hacen los levantamientos del Caribe, en la Revolución Francesa, hay muchos empresarios estos que huyen a Cuba y se establecen allí con el azúcar o con el tabaco, y los españoles eran crueles como diablos, pero estos lo superan, no hay parangón con la forma en que tratan al negro, ¿no? Y que aquí también, porque uno piensa, bueno, Germinal, sí, pero cada familia tenía su lugar. No estaban todas las familias juntas en un solo lugar como ahí. Es decir, hay una diferencia. Es decir, que respecto a los europeos, ellos hacen una cosa, con todo, son negociantes, pero respecto a los indígenas, los tratan como en los alzamientos de esclavos y la represión, por supuesto, es enorme. Bueno, yo cito el caso de Brasil. En Brasil se sigue mucho más que aquí, porque aquí estamos con el paro de producción. Pero en el caso de Brasil se sigue desarrollando, por ejemplo, la Volkswagen. El panotismo es mucho mayor todavía que lo que yo he visto. Es como una especie de triángulo que abarca todo y además hundido, como en Wells, ¿no? Como en Wells, que son gente que vive en panoptismo así desembosado. Y lo del África, que yo me refiero, es estos africanos que están no sé cómo se llama el material, pero es un material que es para construir computadoras. Todo esto que tenemos ahora, no sé, tiene un nombre, pero... Y en las áreas montañosas del Congo, y la fábrica es un hormiguero. Uno ve una montaña llena de hormigas, porque son cuevitas en donde, sin herramientas, estos pobres seres tienen que sacar el producto y llevan otros con baldes y no, es una cosa que no se puede, ¿qué si hemos vuelto a la esclavitud? Pero la esclavitud mucho más grave, porque no es directa, no se habla con ellos. Sí, los patrones están en cualquier parte. Y ya. Lo que quiero decir antes, la rebelión, todo esto me pareció una maravilla, lo que ha hecho, y de gran importancia, la UNAR Historia Urbana, y por mi parte felicito a la autora con entusiasmo. Listo. Bueno, leí el trabajo ayer a la noche y me pareció un trabajo, como dijo Celia, entretenido, pero además profundo, ¿no? Evidentemente que hay un trabajo de campo tuyo que sustenta lo que escribiste. No es solo un trabajo teórico con citas literarias o fuentes, me parece, ¿no? El viernes pasado hablábamos con Mario que el trabajo de diseño tenía un aire con el trabajo de rock que se presentó en el instituto por la temporalidad de los 70. Y esto también tiene un aire también del trabajo que se presentó sobre Fraiventos. No es lo mismo, pero también me parece que hay un vínculo, ¿no? En las primeras páginas vos ponés el énfasis en el tema del control. Y esto es una pregunta que te hago porque del panóptico, digamos, que decía Celia. Y yo cuando vi la foto de la casa del dueño de la mina y qué sé yo, vos decís varias veces que tenían bajo su dominio toda la actividad productiva. Y después decir el control total de la vida de los mineros. Todo, adentro de la casa, fuera de la casa, de noche, de día, a la madrugada, siempre. Y en esto insistís mucho, porque lo decís que de acuerdo con la ubicación arquitectónica le permite controlar las actividades de todos. Entonces yo entiendo que es de todos. Del primero al último, del habitante de la ciudad, del pueblo, de la company town, en fin, todos, a toda hora, de día, de noche, de madrugada, todo el tiempo. Y esto yo te quiero preguntar si efectivamente es así, porque el hombre que está parado en la casa las 24 horas mirando, digo, esto a mí, además, si controlara todo no hubiera habido estos levantamientos. Se me ocurre a mí, estoy pensando, ¿no?
Quiere decir que el control era el control, claro, por supuesto que había control. Y también decís que tenían una escuela pagada por la propia compañía. Cosa que pasa hoy y aún en la Argentina, digamos, y pasaba en diversas épocas. Las escuelas industriales tenían sponsors en las empresas que necesitaban de esas escuelas, los egresados de esas escuelas, digamos, no es una novedad tampoco. Entonces esto es la pregunta central, digamos, ¿cómo era este tipo de control? ¿Y cómo se les escapó de control en los dos casos, las dos huelgas? Porque si había tanto control de día, de noche, y el tipo sabía todo, y la madrugada, la noche, entonces algo falló en el control. Esta es la pregunta central. Y la otra cosa que sí la relaciono con el tema de fraiventos, es que evidentemente acá hubo, que vos lo mencionás, este es el segundo punto, que hablás de líneas férreas, que se progresó, que había agua corriente. Estamos hablando de principios del siglo XX y fin del XIX en una zona aislada que vos nos contabas por las fotos en México. Y avanzaron con trenes y con agua, un montón de servicios que de otra manera no hubieran tenido. Me parece a mí, ¿no? Esto también lo relaciono con el tema de fraiventos, que también hubo progresos en ese sentido cuando hablamos de casas de los ferroviarios. Y la última cosa, que es menor, qué sé yo, que no tiene nada que ver, también hablas de redes telegráficas, telefónicas. Estamos hablando del fin del siglo XIX, en una zona aislada, redes telegráficas y telefónicas. Hablas de las escuelas, bueno. Y finalmente quiero una reflexión sobre lo que es la novela histórica. Básicamente, desde mi punto de vista, no hay novela histórica. Digamos, la novela es novela. Es ficción, puede ser histórica, ahistórica, ficción, no ficción. Y en el caso de Solá, de Génesis, según mi punto de vista, no es una novela histórica, porque se escribe en el contexto actual de lo que era Solá. Por ahí lo escribe 20 años después, pero lo escribe con la sensación de haber vivido. La novela histórica hoy es, no sé, amores, desamores de los próceres, qué sé yo, por decir algo, y eso no es una novela, es una novela donde cada cual puede tomar algún elemento de fuente histórica, pero no es historia, digamos, no es un trabajo analítico de historia, aunque Juan José Saer, el escritor santafesino, recuerdo que decía que una novela avanza más que un análisis histórico, en cierto punto. Y a mí me parece que lo de Solá toma elementos que él había vivido. Se me ocurre una novela histórica no sé, en este momento se me ocurre La Revolución es un sueño eterno de Andrés Rivera, que es un premio nacional, ¿no? Argentino. Y él recrea la Revolución de Mayo con algunos elementos, pero es una ficción. Él recrea diálogos entre los actores de la Revolución de Mayo, pero esto es totalmente ficción. Y a mí me parece que lo que hace Solá no es novela histórica, simplemente eso. Y quería también una opinión sobre vos, que lo hablamos antes de este tema. Sí, lo que es un comentario que te hago. Sí, el tema, por un lado, el campo riguroso que vos estudiás y en este caso aplicás a estos dos lugares de México y a ese tiempo concreto, como venís haciendo desde toda la vida, y esta referencia a Emilio Zola y Germinal, que él dice no es novela histórica, ella utilizó la palabra denuncia, ¿no? Lo mismo que el Facundo. O sea, el unir esta historia concreta de las huelgas de este lugar de México con lo que escribe un escritor de ficción, lo convierte a tu trabajo, lo proyecta hacia una mirada, un símbolo de la historia humana, un poco la lucha del obrero con el capitalismo. Para Marx era el símbolo de la historia moderna y el símbolo de la historia humana, ¿no? O sea, proyectás tu trabajo más como lo mostrás con muralistas mexicanos,
Es decir, lo proyectás a un plano simbólico, ideológico, muy interesante, ¿no? Ese es mi comentario. Yo, antes de leer el tuyo, vi las acotaciones que hicimos a la reunión anterior. Y Mario habló algo sobre lo que sería la historia y lo que sería de alguna manera la poética de Aristóteles, en donde abre el campo de la acción. Entonces, de ahí empecé a leer tu trabajo. Era como el prólogo para ver tu trabajo. Tu trabajo me interesa en la respuesta de la huelga. Y no tanto en el diseño arquitectónico, sino en la respuesta a la huelga. Yo tengo como una especie de estereotipo que nosotros tenemos pasado por el arte, que no refleja la realidad, sino que refleja una especie de ficción de la realidad, que es la huelga. Lo hemos tenido desde Einstein, digamos, en 1925, Ditela hace poco acá en Buenos Aires, el Rivera que vimos ahí, y el de Solá que vos decís, y otros tipos más. Es decir, hemos impreso una especie de, digamos, de estructura como es la huelga en ese momento. Entonces, ahí, para ser muy breve, te pregunto, en tu análisis, ¿eso primó o no primó? Es decir, cuando uno vuelve a la historia, ¿prima el estereotipo que tiene? No, que desgraciadamente no leí el texto, pero me gustaría que se andara, como eso tiene que ver con historiografía, y pues está relacionado con novela histórica, o lo que se ha llamado nueva novela histórica. Ahorita que mencionaba la doctora a Nelly Campoello, o que mencionaba a Mariano Azuela, ellos lo que reflejan en la novela, en sus novelas, que inició el llamado género de la Revolución Mexicana, era que la Revolución Mexicana, el movimiento, no era un movimiento compacto. O sea, había anarquistas, por un lado había revolucionarios, había agraristas. ¿En qué medida se recupera pues esta visión o se deconstruye esta visión compacta de la Revolución Mexicana? Porque también los movimientos, si bien estuvieron, el de Río Blanco y el de Cananea, estuvieron auspiciados o asesorados por el Partido Liberal Mexicano, que estaba desde Estados Unidos asesorando Flores Magón. Pero Flores Magón no se une al movimiento de independencia de 1910, digo de revolución, perdón, de 1910, que propone el Plan de San Luis Francisco y Madero. Entonces no participan directamente y la historiografía mexicana los ha mostrado como precursores, pero no están necesariamente vinculados, si bien únicamente alimentan pues la protesta contra el gobierno de Díaz, pero no están en relación directa, pues. Entonces, ¿en qué medida el trabajo puede recuperar esa visión que no va en cadena o que no va vinculado como una visión lineal nada más, ¿no? Gracias. Bueno, yo quería hacer un comentario mínimo y que está en relación también a lo que planteó Jorge del tema del control. Es decir, creo que estamos muy acostumbrados a pensar estos temas muchas veces desde una materialidad y de una efectividad en su aplicación, y a mí me parece que en el trabajo de María Marta, cuando habla del control, está hablando de que hay una metáfora del control, por así decirlo, y esa metáfora implica, digamos, un control que está instalado en un orden simbólico, ¿no? Es decir, de dónde se ubican las casas, es decir, más allá de que sea tan efectivo en la práctica, es decir, están todos los recursos para que desde lo simbólico, digamos, aparezca esta situación del control, como aparecía en la esclavitud, la imagen del blanco azotando al esclavo, digamos, como para una forma de contener una relación de grupo de 10 blancos con 300 afros. Entonces, había que imponer la imagen, había que imponer el símbolo, había que imponer esa metáfora, más allá de que después en la práctica eso pudiera darse o no, ¿no? Sí, creo que hay una relación de materialidad por un lado y de plano simbólico, digamos, que debían coexistir porque una segregación ya estaba clara, incluso previo a la Revolución Industrial, como dice Celia. Bueno, le damos la oportunidad ahora para el cierre a María Marta. Con respecto a las diferencias entre el enclave minero y el enclave textil. El enclave minero es cierto que el paisaje y la topografía hacía que estuviera aislado. En el caso de los textiles, y más precisamente en Orizaba, el valle está totalmente, es una cuña entre
cerros muy altos, con lo cual está aislado, si no fuera porque el ferrocarril le permite la conexión. Y vinculado con lo que dice Celia con respecto al racismo y los franceses, sí es cierto que estos comerciantes franceses van a tener una actitud hacia los trabajadores mucho más tensa de la que venían desarrollando las industrias textiles. En el caso de las primeras, la Constancia Mexicana es fundada por Esteban de Antuñano. Esteban de Antuñano provenía de familia española y él lo que va a hacer con estas fábricas claustro es generar una comunidad donde no existen conflictos, donde uno encuentra la armonía, donde se lo llama el padre, donde los trabajadores incluso cuando él se va a retirar le entregan como una bandera en agradecimiento a él por lo que había hecho. Yo observo que mientras las empresas eran de origen nacional, de familias españolas pero nacionales, tenían una actitud totalmente diferente en la organización de sus fábricas. La organizaban a sus fábricas más como familias. Mientras que cuando ya llegan las empresas internacionales, en este caso los franceses, los norteamericanos, ya no organizan las fábricas como una familia, a pesar de que en Cananea reconocían que cuando llegó Green trajo el progreso, trajo electricidad, trajo el ferrocarril, trajo el agua potable. ¿Por qué? Porque se le moría la gente, porque las minas de cobre para hacer la purificación utilizan mucha agua, el agua la contaminaba, entonces se le moría la gente. Por eso tenía que conseguir agua potable. La electricidad la necesitaban para producir, el ferrocarril lo necesitaban para llevar la producción a Estados Unidos, el telégrafo para avisar cuando llegaban. Con lo cual ese progreso de Green en Cananea, al cual muchos dicen, el padre Green trajo el progreso, sí, lo trajo en beneficio porque él necesitaba todas esas cosas. Hubiera sido diferente si él extendía las vías férreas no hacia Estados Unidos, sino hacia el puerto de Guaymas en el Mar de Cortés. Ahí hubiera priorizado puerto mexicano, no puertos estadounidenses. Con lo cual, lo que yo voy es que las company towns tenían un control simbólico, pero también tenían un control porque tenían a los capataces. El capataz es una figura realmente siniestra en las organizaciones fabriles, porque no es el jefe, no es el obrero, pero es el capanga que explota y controla al obrero por orden del jefe. Cuando uno analiza, en el caso de Río Blanco, hubo mujeres que denunciaron a sus maridos porque pertenecían al grupo, al gran círculo de obreros liberales. Porque, claro, el temor a quedarse sin vivienda, porque convengamos que estas empresas daban vivienda, la gente tenía sus vales para la tienda de raya, tenía trabajo, y algunos niños podían ir a la escuela, algunos niños, porque no eran que todos podían. Pero era una manera de ir generando toda una comunidad de fábrica que colaboraba para que la empresa, si la empresa trabajaba, por supuesto que ellos tenían asegurado trabajo. Ahora, los más desposeídos dentro de esta clara estratificación eran aquellos que venían sin nada, los que no tenían ni un oficio, que en general eran los campesinos, que eran los que iban a trabajar en las minas en las condiciones más brutales, y los que trabajaban también en las industrias textiles, a las cuales en las industrias textiles se los multaba si había algún tipo de rotura, cuando muchas veces ellos no eran los que habían roto la máquina. Pero entonces había una serie de controles, no solo en el trabajo, sino en la vida cotidiana, porque las tiendas de rayas eran las que controlaban incluso la gente que consumía, qué era lo que daba.
en las escuelas, se veía quiénes niños podían concurrir o no. Con respecto a los problemas y los conflictos de género, es posible que hayan existido, yo no puedo, en el caso de la minería, a diferencia de Germinal, en Germinal algunas mujeres trabajaban, pero Sola menciona a la compañía de Ansen que ya no permitía que las mujeres trabajaran en las minas y los obreros lo que les interesaba justamente es que sus hijos pudieran incorporarse a la mina porque juntando el salario de todos se podía vivir más o menos. En el caso de Cananea prácticamente se inicia como una comunidad de hombres. Había mujeres y eran prostitutas, que es lo que llevan mujeres para la prostitución. Y después se van conformando familias, no sé si algunos porque terminan casándose con las prostitutas o empiezan a consolidar, pero se van formando familias, se van constituyendo familias. Inicialmente es un pueblo más de hombres solos, mientras que en el caso de Río, los promotores del magonismo, pero están en San Luis, Missouri, o sea, están en Estados Unidos exiliados. Y esos también son las contradicciones, son mexicanos pero se han tenido que exiliar, bueno, en el sector más cercano que tenía, que era San Luis, Missouri. Pero en Río Blanco se está pidiendo de que no haya niños trabajando en las fábricas, que recién se va a conseguir con la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana elimina las tiendas de rayas, la Revolución Mexicana pone una edad mínima a los 14 años, pone una cantidad de horas, de 8 horas de trabajo. Lo que es cierto, que la Revolución Mexicana no es homogénea, que nos encontramos con que en el sur, en Morelos, a través de Zapata, que es el que plantea el tema de las tierras comunales, mientras que si nosotros nos fijamos en el norte, Carranza y Orozco, Madero estaba vinculado, a pesar de que después Madero es elegido, estaba vinculado con los terratenientes, entonces en ningún momento él iba a plantear que la tierra fuera comunal, si se lo ponían en contra. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Revolución Mexicana, con todo lo que significó, los avances, y también tenemos que ver las diferentes posiciones, en el caso de Orizaba estaba vinculado con el zapatismo, mientras que Cananea estaba vinculado con el villismo. Y este es el tema, que la Revolución Mexicana no es homogénea y depende también de quiénes fueron los que la impulsaron. Y cuando uno empieza a interiorizarse de cómo, quiénes, hoy estaba tratando de entender, porque realmente meterme a trabajar sobre historia de México y del movimiento obrero, no siendo mexicana, es un gran desafío, pero realmente merece, incluso para nosotros que no pertenecemos a México, poder interiorizarnos de lo que significó para México una revolución del calibre que tuvo, donde se logró por lo menos que ciertas reivindicaciones que pedían los trabajadores se hubieran podido conseguir. Ahora, ¿quiénes podían votar? Podían votar ciertas personas calificadas. ¿Qué les exigían? Que fueran o mayores de 18 años, casados y con propiedades, o que tuvieran 21 años y solteros, pero tenían que tener propiedades, saber leer y escribir. Entonces, era una votación calificada, no era que todos podían votar. Entonces, ¿cómo le eligen a Madero y cómo se van eligiendo los presidentes? Entonces, creo que este es un tema donde es muy complejo, donde uno va viendo diferentes situaciones. El tema del familisterio y Godén me parece una experiencia interesantísima, porque Godén, a pesar de que hace un familisterio muy controlado, él vive en el familisterio y hace estos anillos donde controlaba todo, cuando muere Godén pasa la producción a los trabajadores y se mantiene hasta prácticamente 100 años después de la muerte de Godén. Con lo cual, Godén dejó un germen que permitió que los trabajadores se hicieran cargo de una fábrica y que la pudieran mantener hasta prácticamente cuando se produce la desindustrialización
o la quiebra en Francia. Con lo cual, creo que en las company towns, cuando se construyen estas company towns, siempre vamos a encontrar una persona. Siempre no es la sociedad anónima, siempre hay alguien, que puede ser Green en Cananea, que puede ser Braniff en Río Blanco. Siempre hay alguien, una autoridad, un hombre que es el que está ahí, que es el que da la cara, y por supuesto que es la organización. La company town necesita tener una autoridad. Otra de las cosas que me pareció interesante, tanto en Germinal, que lo que vos planteás, el tema de la novela histórica, yo tomo la novela, justamente, y la de Germinal, y Sola, que tenemos que entender que Sola también era un periodista, o sea, que él tomaba la información que no le escribe en el momento que se están produciendo los acontecimientos, pero que él ya había visto los acontecimientos, los había registrado e incluso los menciona. O sea que en la novela aparecen datos reales, él estaba informado de lo que estaba pasando. El tema de la novela, lo que... Se me fue ahora lo que yo estaba apuntando, pero bueno. Sí, estaba hablando de Emilio Sola y quería, pero bueno, se me fue el tema de lo que quería comentar, pero no importa, ya lo voy a volver a encontrar, porque lo tenía anotado. Bueno, se me hizo ahí un vacío, pero no importa. El tema de las huelgas, que son como diferentes situaciones, porque primero es el paro laboral. El paro laboral es la suspensión de una actividad. Ya la huelga tiene es mucho más prolongada y tiene otras connotaciones. Y que convengamos que la huelga es una reivindicación que tiene el trabajador de suspender sus actividades con todos los riesgos que significa. Y por eso después se declara el hombre tiene el derecho, los trabajadores tienen el derecho a huelga. Eso les significa no solo problemas a los trabajadores que saben que paran la huelga y que hacen la huelga y que no van a tener la remuneración, sino también a los patrones, que son los que también se van a encontrar con esa pérdida. El anarquismo lo que planteaba es que justamente tenían que ser acciones inmediatas, porque si eran acciones, y muchas veces violentas, pero que tenían porque si buscaban tiempo para la organización, se perdía el efecto y tenían que ser efectivas. Ahí va. Y lo que me parece interesante es que la respuesta que tienen estos trabajadores, que no tienen absolutamente nada como defenderse, es o los cascotazos que van a hacer en Cananea, que se van a defender a piedrazos y matan a uno de los gerentes de la maderera a través de piedrazos, y el incendio. Y me acuerdo, hablando de incendio, el incendio del Colegio El Salvador. O sea, cómo el fuego es una manera de manifestar de purificación, pero es la herramienta que tienen en sus manos para poder generar un efecto, que es incendiar. A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, el tema de la revolución industrial y de la estratificación social, creo que de alguna manera vos hablabas, Celia, de la estratificación en altura, donde en un mismo edificio convivían diferentes clases sociales y que cuando bajaban todos se encontraban. Yo creo que acá lo que se hace, sobre todo en un continente americano donde hay mucho espacio,
es que esa estratificación se lleva en horizontal y que esa estratificación está dada y que no solo en la elección de las casas, sino en dónde se ubican las casas, qué tipo de resolución tienen, cosa que el habitante de la Company Town sabe quién vive allí y quién vive del otro lado. Con esto termino. Les agradezco.